El empleado del aeropuerto pronunció el nombre de mi esposo como si nada, Mark Bennett, como si fuera cualquier pasajero, cualquier maleta más, otro martes cualquiera en el aeropuerto de Columbus. Mark levantó la vista del celular. Sí, contestó. ¿Podría hacerse a un lado, por favor? Yo estaba parada como a 3 metros detrás de él, junto con su mamá, Diane, y su hermana, Susan. Tom, el esposo de Susan, se había ido a comprar un café, porque en esta familia parecía que nadie podía hacer nada sin antes tomarse su cafecito. Mark volteó a verme y se encogió de hombros antes de acercarse al mostrador. Revisión al azar, dijo. Así era Mark, si se le caía el techo encima, seguro diría bueno, al menos ya no hay que sacudir por acá arriba. El empleado puso la maleta de Mark sobre la mesa de inspección y la abrió. Yo no sentía nada raro, todavía no. Fue apartando unos pantalones caqui, una bolsa de artículos de aseo, 2 playeras de golf perfectamente dobladas, y ahí lo vi, una bolsita pequeña de terciopelo gris. Se me encogió el estómago. Yo conocía esa bolsita. Yo misma la había guardado ahí menos de 2 horas antes. El empleado la tomó, y antes de que siquiera la abriera, Diane soltó, demasiado fuerte, eso no es de él. Todos voltearon a verla, el empleado, Mark, Susan. Yo no me moví. El empleado dijo, señora, y Diane parpadeó. Hay momentos en los que uno realmente puede ver a alguien darse cuenta de que habló una frase de más, y ese fue uno de esos momentos. Justo ahí dejé de dudar de lo que había visto esa mañana en la entrada de la casa de Diane. 3 horas antes, ella estaba parada detrás de nuestra camioneta, con mi maleta abierta, sin imaginar que yo la estaba observando. Diane había invitado a toda la familia a Italia 6 meses atrás, 10 días, Roma, Florencia y unos cuantos días en la Toscana. Ella iba a pagar los hoteles y casi todos los boletos de avión, porque el viaje se suponía que celebraría lo que hubieran sido los 50 años de casados con mi suegro, Richard, quien había fallecido 4 años antes. Cuando lo anunció, todos nos quedamos callados, hasta yo. Diane podía ser una mujer difícil, pero el duelo la había cambiado. Algunas partes de ella se habían suavizado, otras se habían vuelto más filosas. Así que cuando dijo quiero que estemos todos juntos, traté de tomármelo tal cual, sin buscarle segundas intenciones. Mark me apretó la mano por debajo de la mesa y me dijo, esto nos va a hacer bien. Recuerdo haber pensado que tal vez debía explicar algo sobre Diane. Ella no era el tipo de suegra que gritaba en Navidad o que te insultaba en la cena, eso, de hecho, hubiera sido más fácil de sobrellevar. Diane funcionaba con piquetitos, cosas tan pequeñas que si te quejabas, parecía que tú eras la exagerada. En el Día de Acción de Gracias decía a Mark siempre le ha gustado más mi relleno, mirando de reojo el que yo había llevado. Si Mark y yo pasábamos la mañana de Navidad en nuestra casa, ella suspiraba y soltaba bueno, las tradiciones cambian cuando la gente se casa. Una vez, cuando compramos un sofá nuevo, le preguntó a Mark, justo enfrente de mí, se corta ahí. ¿También esa maleta la había escogido Clare? Siempre sonriente, siempre con la salida fácil. Y cada vez que yo le comentaba algo a Mark sobre eso, él me salía con alguna variación de la misma respuesta. No lo dijo con mala intención, o ya conoces a mi mamá. Esa frase debería estar grabada en el escudo de la familia, ya la conoces, que en realidad quiere decir ella no va a cambiar, así que hazme el favor de ser tú la que se adapte. Esa mañana nos reunimos todos en casa de Diane antes de salir hacia el aeropuerto. Ella había impreso los itinerarios y los había metido en fundas de plástico transparente. Había empacado barritas de granola, chicles de menta, paquetitos de pañuelos desechables, y suficiente gel antibacterial como para desinfectar un quirófano. ¿Pasaportes?, preguntó por tercera vez. Susan levantó el suyo. Aquí lo tengo. ¿Medicinas? Sí, mamá. Cargadores, dijo Tom. Diane, si se me olvida el cargador, en Italia también hay electricidad. Ella le lanzó una mirada. Apenas, agregó él. Hasta yo me reí. Eso era lo molesto. Diane podía ser graciosa, podía ser generosa, y también podía hacerte sentir de 12 años antes del desayuno. Mark y yo habíamos llevado nuestra camioneta porque teníamos espacio para varias maletas.
mientras todos sacaban su equipaje, yo me quedé sentada en el asiento del conductor revisando la ruta al aeropuerto. Por el espejo retrovisor vi a Diane caminar hacia la parte trasera de la camioneta. La cajuela estaba abierta. Al principio no le di importancia. Después ella volteó a ver hacia la casa, no de forma casual, sino como quien se asegura de que nadie la está viendo. La vi acercarse a mi maleta. La mía era fácil de reconocer, azul marino con una etiqueta amarilla que Mark me había comprado porque, según él, todas las maletas negras del mundo se ven idénticas después de un vuelo de 6 horas. Diane la abrió. Yo me quedé completamente quieta. Metió algo adentro, una bolsita pequeña de terciopelo gris. Después volvió a cerrar mi maleta, cerró la cajuela a la mitad, y caminó de regreso a la casa. Recuerdo quedarme viendo el espejo un segundo, pensando ¿pero qué demonios fue eso? Y luego, porque llevaba 11 años siendo parte de esa familia, mi siguiente pensamiento fue a lo mejor hay una explicación completamente razonable. Eso es lo que provoca la repetición. Dejas de confiar en tu primera reacción porque alguien se ha encargado, durante años, de convencerte de que esa reacción es injusta. Susan salió de la casa. Clare, ¿no viste mis lentes de lectura? Juraría que los empaqué. Se dio la vuelta y regresó adentro gritando Tom, revisa la cocina. En menos de 30 segundos, todos habían vuelto a entrar a la casa. Aproveché para bajarme, abrir la cajuela y abrir mi maleta. La bolsita gris estaba debajo de un suéter que yo había puesto encima. La levanté. No pesaba mucho. Terciopelo suave, con un cordón y un cierre. Algo metálico se movía adentro cuando la balanceaba, joyería, eso sí lo pude notar. Pensé en abrirla, pero no lo hice, porque ya me imaginaba a Diane diciendo estuviste hurgando en mis cosas y lo hacía. Esa se volvería la historia, no porque había escondido algo en mi maleta, sino que yo me había atrevido a mirar. Me quedé ahí parada, sosteniendo la bolsita, cada vez más enojada. Fue entonces cuando noté la maleta de Mark, justo al lado de la mía. Y tomé una decisión. No voy a fingir que fue una decisión brillante. Fue una reacción, tal vez hasta un poco mezquina, pero mi razonamiento fue simple. Si Diane quería que alguien cargara su joyería sin pedir permiso, pues que lo hiciera su propio hijo. Así que metí la bolsita en la maleta de Mark, cerré las 2 maletas y bajé la cajuela. Cuando todos volvieron a salir, Diane traía los lentes de Susan en la mano, los había encontrado junto a la tostadora. Susan comentó, obviamente somos gente muy inteligente guardando lentes. Subimos todo al carro y nadie volvió a mencionar el tema de las maletas. En el aeropuerto, todo transcurrió con normalidad hasta que sacaron la maleta de Mark para una revisión adicional. Y ahí estábamos ahora. El empleado abrió la bolsita gris y un brazalete de diamantes y zafiros cayó en su mano enguantada. Diane se quedó paralizada. Mark se quedó mirando el brazalete. Mamá. Ella no contestó. Él se acercó más. ¿No es tu brazalete? Diane tragó saliva. Sí. Mark frunció el ceño y volteó hacia mí. Claire, ¿por qué estaba el brazalete de mi mamá en mi maleta? Miré a Diane. Ella me devolvió la mirada, y por primera vez no estaba sonriendo. Porque yo dije que ella lo puso en la mía. La expresión de Mark cambió por completo. Diane respondió de inmediato, tajante, yo no hice tal cosa. Y fue justo ahí cuando algo dentro de mí por fin se acomodó. No porque supiera por qué lo había hecho ella, la verdad no lo sabía, pero después de 11 años preguntándome si era demasiado sensible, demasiado desconfiada, si me tomaba las cosas demasiado a pecho. Por fin tenía algo completamente claro, yo la había visto con mis propios ojos. Y esta vez no iba a permitir que nadie me explicara lo que yo misma había presenciado. Lo primero que hizo Diane fue verse ofendida. No confundida, no apenada, ofendida. Claire, dijo, como si yo la hubiera acusado de robar en plena iglesia, esto es ridículo. El empleado del aeropuerto seguía ahí parado, sosteniendo el brazalete. Mark volteaba de mí hacia su mamá. Ok, dijo. ¿Alguien me puede explicar qué está pasando aquí? Diane estiró la mano para tomar la bolsita, pero el empleado la mantuvo sobre la mesa hasta terminar la inspección.
Debí haberlo puesto en la maleta equivocada, dijo ella. La miré fijamente. ¿La maleta equivocada? Sí. ¿Cómo? Ella me regaló esa sonrisita apretada que usaba siempre que sentía que yo la estaba haciendo quedar mal en público. Estuvimos moviendo maletas toda la mañana. No, no es cierto. Mark se talló la nuca. Claire. Lo volteé a ver. ¿Qué? Nada más, ya. Estoy haciendo una pregunta. Diane se cruzó de brazos. Estaba tratando de ayudar. Con mi maleta ya cerrada, Susan se había quedado muy callada. Tom había regresado con su café justo en el peor momento posible, y ahora estaba parado junto a ella con cara de quien accidentalmente se metió en la mediación del divorcio de alguien más. Diane suspiró. Está bien. Pensé que tu maleta tenía más espacio. ¿Espacio para qué? Para mi joyería. ¿Y por qué no me lo pediste? Eso la detuvo por medio segundo. Después cambió de explicación. Ibas a pedírmelo después de haberlo metido, Claire. Por el amor de Dios. Esa era la frase favorita de Diane cuando la lógica empezaba a ponerse incómoda. Mark se acercó un poco más a mí. No estoy diciendo que no la hayas visto ponerlo ahí. Lo miré. Esa frase me molestó más de lo que esperaba. Continuó, lo que digo es que tiene que haber otra explicación. Ahí estaba. Él sí creía lo que yo había visto, simplemente no quería creer lo que eso podía significar. Entonces, le dije, que ella me dé una. Diane levantó las manos. Ya lo hice. Pensé que Claire podía guardármelo, que estaría seguro con ella. Casi me da risa. ¿Seguro de quién? ¿Todo contigo tiene que convertirse en un interrogatorio? Yo no había alzado la voz, ella sí. Ese era otro de sus trucos de siempre, hacer que la otra persona pareciera exagerada, reaccionando como si ya lo fuera. El empleado terminó de revisar la maleta de Mark y le devolvió la bolsita. Todo está en orden, dijo. Mark le dio las gracias. Vi cómo Diane tomaba el brazalete de su mano. Apretó tanto esa bolsita que se le pusieron blancos los nudillos. Y entonces dijo algo que hizo que Susan volteara a verme directamente. Si hubiera querido que Claire tuviera el brazalete en su maleta, simplemente se lo hubiera dado a ella. Silencio. Dije, con mucho cuidado, hace un momento dijiste que lo pusiste ahí por accidente. Diane se quedó congelada solo un instante, y después soltó, tajante, eso no fue lo que quise decir. Susan bajó la mirada. A Tom, de repente, le pareció fascinante la tapa de su café. Mark suspiró. Podemos, por favor, no hacer esto aquí. Volteé a verlo. ¿Dónde preferirías, Claire? Nuestro vuelo empieza a abordar en 20 minutos y todos estamos cansados. Es obvio que mi mamá cometió algún tipo de error. Diane asintió de inmediato. Gracias. Lo miré. Era casi impresionante lo rápido que todos querían subirse a la primera explicación que no exigiera consecuencias. Dije, ¿sabes qué? Está bien. Los hombros de Mark se relajaron, pensó que yo iba a dejarlo pasar. No era así. Simplemente no iba a tener esa conversación bajo luces fluorescentes, con una familia de Cincinnati comiendo sándwiches de desayuno a 1,5 metros de distancia. Nos fuimos hacia la sala de abordaje. Diane se puso alegre, agresivamente alegre. Me ofreció chicle, me preguntó si había recordado mi almohada de cuello, me dijo que le encantaba la bufanda que traía puesta, a pesar de que una vez había descrito esa misma bufanda como demasiado llamativa. No acepté nada de eso. Mark se sentó junto a mí y se quedó viendo el tablero de salidas. Después de un rato, dijo en voz baja, sé que esto se ve raro. Mantuve la vista al frente. Esa es una forma de decirlo. Ella no debió haber tocado tu maleta. No, pero mi mamá ha andado distraída desde que murió mi papá. Volteé a verlo. Mark, tu mamá volteó a los lados para asegurarse de que nadie le estuviera viendo. Se le tensó la mandíbula. Eso no lo sabes. Yo la vi hacerlo. Digo, no sabes por qué lo hizo.
Ahí estaba otra vez, la versión con la que él sí podía vivir. Le dije, tienes razón, no sé por qué. Pero tú tampoco. Se le notó el alivio en la cara, apenas por un segundo. Anunciaron nuestro grupo de abordaje y subimos al avión. Pensé en quedarme. De verdad lo pensé. Tenía suficientes puntos para comprarme un vuelo de regreso. Pude haber llamado a la oficina, decir que el viaje se había cancelado, y estar de vuelta en mi cocina para la hora de la cena. Pero luego me dio coraje la sola idea de que Diane convirtiera mis vacaciones en otra cosa más que ella controlara. Así que abordé. 10 días en Italia me habían parecido algo romántico 6 meses atrás. Esa mañana, se sentían como quedar encerrada en un vehículo carísimo, rodeada de gente que fingía que no había pasado nada. Diane se sentó del otro lado del pasillo. Una hora después de despegar, se inclinó hacia mí. ¿Quieres algo de vino? No, gracias. Tienen un tinto bastante bueno. Estoy bien. Sonrió. Como quieras. Me puse los audífonos, no porque estuviera escuchando algo, sino porque no quería estar disponible para nadie. Para cuando aterrizamos en Roma, todos estaban ya lo suficientemente cansados como para dejar de fingir buen humor. Recogimos las maletas y avanzamos hacia el área de transporte terrestre. Mark y Tom se adelantaron a ver dónde nos esperaba el chofer. Diane iba caminando más al frente. Susan me tocó el codo. Claire. Me detuve. Ella volteó a ver hacia donde estaba su mamá. Hay algo que probablemente debía haberte dicho antes de salir de viaje. Esperé. Susan tragó saliva. Mi mamá me dijo que le faltaba ese brazalete. La miré fijamente. ¿Cuándo? Hace 3 días. Por un segundo pensé que había escuchado mal. ¿3 días antes del viaje? Ella asintió. Me llamó. Estaba muy alterada. Dijo que ya había buscado por todos lados. Volteé a ver a Diane. Estaba parada como a 12 metros, ajustándose la correa de la bolsa. Le dije, entonces, ¿cómo es que esta mañana empacó por accidente algo que ya creía perdido? Susan no contestó. No hacía falta. Después agregó, ¿hay más? Por supuesto que sí. Susan bajó la voz. La semana pasada me preguntó algo extraño. ¿Qué? Dudó tanto tiempo que ya sabía que no me iba a gustar lo que venía. Me preguntó si alguna vez habías agarrado algo que no era tuyo. Nada más me le quedé viendo. La cara de Susan se tensó. Yo le dije que no. ¿Cuándo te preguntó eso? El martes pasado. Hice cuentas en mi cabeza, antes de que supuestamente se le perdiera el brazalete, antes de Italia, antes de que esa bolsita gris apareciera en mi maleta. Volví a mirar a Diane. Por primera vez, todo esto dejó de sentirse como una casualidad. Había una historia armada en su cabeza mucho antes de que existiera un brazalete en mi maleta. Volteé hacia Susan. ¿Por qué no le dijiste a Mark? Susan se veía francamente miserable. No quería empezar un problema. Asentí una sola vez y le dije, Susan, el problema ya estaba empezado desde antes. Y mientras Mark se acercaba caminando hacia nosotras, sonriendo porque por fin había encontrado al chofer, me di cuenta de que estaba a punto de descubrir qué tan urgido estaba él de no ver lo que ya era evidente. Mark llegó agitando el celular. Ya lo encontré. Los choferes están en la Terminal 3. Entonces notó nuestras caras. ¿Qué pasa? Susan me volteó a ver a mí, y con eso me quedó clarísimo quién iba a tener que decirlo. Le dije, tu mamá le contó a Susan que le faltaba el brazalete desde hace 3 días. A Mark se le borró la sonrisa. ¿Qué? 3 días antes de que saliéramos de viaje. Volteó a ver a Susan. Ella asintió. Me habló el viernes. Me dijo que no lo encontraba por ningún lado. Mark miró hacia donde estaba su mamá, unos 20 metros adelante, parada junto a Tom, completamente ajena a que su hija acababa de tirarle su tercera explicación de la mañana. Mark bajó la voz. ¿Por qué no me dijiste esto en el aeropuerto? Susan se cruzó de brazos. Porque estábamos en el aeropuerto. Eso sonaba tan a Susan que casi se me sale la risa.
Mark no sonrió. Preguntó, ¿mi mamá te dijo si lo había encontrado? No. A lo mejor sí lo encontró. Susan le lanzó una mirada larga. Mark, ¿qué? A lo mejor lo encontró el viernes en la noche y se le olvidó decirme. ¿Y entonces por qué lo puso en la maleta de Claire? No sé. Exacto. Él no sabía, pero ya estaba haciendo tiempo extra tratando de asegurarse de que, fuera cual fuera la respuesta, no le doliera tanto. Le dije, hay algo más. Mark me miró. Susan continuó, tu mamá me preguntó la semana pasada si alguna vez yo había agarrado algo que no fuera mío. Los ojos de Mark voltearon de inmediato hacia su hermana. Susan volvió a asentir. Me preguntó eso, tal cual. Mark se quedó parado un momento sin decir nada. Entonces Tom gritó desde el otro lado de la terminal, ¿nos vamos o ya nos mudamos a Roma de forma permanente? Nadie contestó. Al final subimos a la camioneta. Diane se sentó adelante y se pasó casi todo el camino señalando cosas que había leído en su guía turística. Murallas antiguas, iglesias, una fuente que insistía había que ver antes de que se llenara de gente. Mark se sentó junto a mí. No dijo una sola palabra, y yo tampoco. Hay silencios entre personas casadas que se sienten cómodos. Este no era uno de esos. Para la mañana siguiente, todos estábamos actuando como puros turistas, porque al parecer eso resultaba más fácil que actuar como familia. Desayunamos cerca del hotel. Diane se quejó de que las tazas de café americanas eran demasiado grandes, y después se quejó de que las tazas italianas eran demasiado chicas. Tom soltó, a lo mejor el problema no es el café. Susan le dio una patada por debajo de la mesa. Más tarde caminamos hasta que me dolieron los pies, nos separamos 2 veces del grupo, y tomamos suficientes fotos como para convencer a cualquiera allá en casa de que la estábamos pasando de maravilla. En una de esas fotos, Diane traía el brazo alrededor de Mark. Yo estaba parada del otro lado de él, los tres sonriendo. Esa foto todavía me hace reír, no porque ese día haya tenido algo de gracioso, sino porque las fotos familiares a veces son las mentirosas más eficientes que existen. Esa tarde, Mark y yo finalmente tuvimos un rato a solas en el cuarto del hotel. Él se sentó en la orilla de la cama mientras yo me cambiaba de zapatos. Mi mamá dice que Susan la malentendió. Levanté la vista. ¿Ya hablaste con ella? Sí. Dice que extravió el brazalete a principios de semana, que después lo encontró, y que no se le ocurrió avisarle a Susan. Ok. Mark frunció el ceño. Ok. ¿Qué quieres que te diga? Nada más te estoy contando lo que ella me dijo. Guardé los zapatos en el closet. ¿Le preguntaste por qué lo metió en mi maleta? Dijo que pensó que tú lo cuidarías bien. Esa ya es la explicación número 3. Se talló la frente. Lo sé. ¿Y la pregunta sobre si yo agarro cosas ajenas? Dice que eso no era sobre que tú robaras. Ahí sí me solté riendo. ¿Entonces de qué era? ¿De mis hábitos de pedir prestado? Clare. No, en serio, ayúdame a entender. Se levantó. Estoy tratando de entender qué fue lo que pasó. No, estás tratando de encontrar una versión de lo que pasó con la que puedas vivir tranquilo. Eso no es justo. Ahora sí se veía molesto, lo cual, al menos, era más honesto que esa neutralidad tan cuidada de antes. Es mi mamá. Sé quién es. Ha estado distinta desde que murió mi papá. Me suavicé un poco. La muerte de Richard había sido terrible. Era un buen hombre, gracioso, paciente, y de alguna manera sabía decirle a Diane que estaba siendo poco razonable sin que eso desatara una guerra de 3 días. Cuando él murió, algo en ella cambió. Lo sé, le dije. Sé que está sola, sé que extraña a tu papá, y no me estoy burlando de eso. Pero entonces dale un poco de espacio para, no terminé la frase. Él no contestó. Dije, más despacio, el duelo no mete joyería en la maleta de alguien más. Mark volteó a otro lado. Ahí terminó la conversación, no porque hubiéramos resuelto algo, sino porque ninguno de los dos tenía a dónde más llevarla. En los siguientes días, empezaron a regresarme a la mente cosas que llevaba años dejando pasar.
Diane diciéndole a Mark que yo era quien controlaba nuestros calendarios de vacaciones. Diane bromeando con que yo ponía atención sospechosamente cuidadosa cada vez que salía el tema de testamentos o herencias, cuando en realidad casi siempre estaba tratando de cambiar de tema. Diane diciendo que Mark había cambiado desde que se casó conmigo. Ninguna de esas cosas, por separado, había parecido lo bastante grave como para pelear por ella. Ahí estaba lo astuto del asunto, si es que se le puede llamar astucia. Una sola piedrita no pesa nada, uno solo nota el peso después de que alguien lleva 11 años llenándote los bolsillos. Para cuando llegamos a Florencia, Mark ya había dejado de defender a su mamá en voz alta. Todavía no enfrentaba lo que yo pensaba que ella había hecho, pero ahora sí la observaba con otros ojos. Esa noche estábamos cenando en un restaurante pequeño a pocas cuadras del hotel. Diane hablaba de los planes del día siguiente como si estuviera presidiendo una junta de consejo. Esperé a que terminara y entonces le pregunté, ¿cuándo encontraste tu brazalete? Su tenedor se quedó a medio camino de la boca. ¿Qué? El brazalete. Le dijiste a Susan que se te había perdido el viernes. ¿Cuándo lo encontraste? Sus ojos voltearon hacia Susan. Yo no dije nada. Susan también lo notó. No me acuerdo, dijo Diane. Encontraste un brazalete de $18,000 y no te acuerdas cuándo. Claire, ¿de verdad tenemos que hacer esto en la cena? Nada más estoy haciendo una pregunta. Ya expliqué lo que pasó. Susan habló en voz baja. No, mamá, no lo explicaste. Diane volteó contra ella. Te llamé porque no lo encontraba, y después lo encontré. No sabía que tenía que emitir un boletín familiar. Mark había estado callado. Entonces dijo, mamá, ¿por qué le preguntaste a Susan si Claire alguna vez había agarrado algo? La expresión de Diane cambió, apenas un poco, pero yo lo noté, y Mark también. Eso no tenía nada que ver con esto. ¿Con qué tenía que ver entonces? No me acuerdo del contexto. Susan dijo, yo sí me acuerdo. Diane dejó la servilleta sobre la mesa. No voy a quedarme sentada aquí para que mi propia familia me interrogue. Se paró, tomó su bolsa y se salió. Nadie fue tras ella. Eso sí era nuevo. Más tarde, ya en el hotel, Mark se quedó parado junto a la ventana durante un buen rato. Al final dijo, creo que está mintiendo. Yo estaba sentada en la cama. Cuando volteó, abrió la boca, pero no le salió nada. Ese era el problema. Estaba dispuesto a creer que su mamá había mentido, pero todavía no estaba listo para decir qué era lo que esa mentira estaba protegiendo. A la mañana siguiente, Mark bajó a desayunar café con Tom. Yo me estaba vistiendo cuando tocaron la puerta. Abrí y ahí estaba Diane, sola. ¿Puedo pasar? Cada instinto que tenía me decía que no, pero aún así me hice a un lado. Entró y cerró la puerta detrás de ella. Luego volteó hacia mí. Tú y yo tenemos que arreglar esto, dijo, antes de que destruyas mi relación con mi hijo. Y así nada más, entendí algo antes de que dijera una palabra más. En la versión de Diane de esta historia, ella seguía sin ser la que había empezado todo. Cerré la puerta y la miré. ¿Tu relación con Mark? Sí, y tú la estás destruyendo. A Diane se le tensó la boca. ¿Sabes a qué me refiero? La verdad, no. Caminó más adentro del cuarto y puso su bolsa sobre el escritorio junto a la ventana. No se sentó, y yo tampoco. Por unos segundos, simplemente nos quedamos ahí paradas, dos mujeres adultas en un cuarto de hotel en Florencia, teniendo la conversación que probablemente debimos haber tenido años atrás. Diane habló primero. Mark era diferente antes de casarse contigo. Ahí estaba, no el brazalete, no la maleta, yo. ¿Diferente cómo? Ya casi no llama. Sigue llamando. No como antes. Tenía 38 años cuando nos casamos, Diane, eso no tiene nada que ver. Tiene algo que ver, sí. Ella ignoró eso. Las cenas de los domingos solían significar algo. La Navidad era en mi casa, el Día de Acción de Gracias era en mi casa. Tu suegro y yo construimos tradiciones, y después tus hijos crecieron. Haces que todo suene tan sencillo. No,
Yo creo que tú haces que las cosas normales suenen como una traición. Eso sí le pegó. Volteó hacia la ventana, y por primera vez algo del enojo se le fue del rostro. Cuando Richard murió, ¿sabes cómo estaba esa casa? No contesté de inmediato. Sí, dije. Silenciosa, vacía. Lo sé. No, no lo sabes. Lo dijo sin alterarse, y eso lo hizo más difícil todavía, porque en el fondo tenía razón. Yo conocía el duelo, pero no conocía el de ella. Diane se abrazó a sí misma. Pasé 46 años despertando junto al mismo hombre. Y de repente, una mañana, estaba haciendo café solo para una persona. Mark llamaba, Susan pasaba a verme, y después todos volvían a sus vidas ocupadas. Dejé que eso se quedara en el aire un momento. Luego le dije, lamento que te hayas sentido tan sola. Ella me miró. Pero eso sigue sin explicar lo de mi maleta. Su expresión volvió a cerrarse. Ya te dije, pensé que tú podías cuidarme la joyería. No, discúlpame, ya pasamos esa explicación. Empezó a voltearse hacia otro lado. Le dije, le dijiste a Susan que el brazalete se te había perdido antes del viaje. Le preguntaste si yo alguna vez había agarrado algo que no fuera mío. Esa conversación no tenía nada que ver conmigo. Se detuvo. ¿Por qué pusiste tu brazalete en mi maleta? Ya te contesté. No, me diste 3 respuestas distintas. Se le tensó la cara. Ya decidiste qué quieres creer. Qué curioso, porque creo que precisamente eso es lo que estabas contando con que hiciera Mark. Eso sí tocó algo, lo vi en su cara. Caminó hacia el sillón junto a la ventana y se sentó. Yo me quedé donde estaba. Finalmente dijo, no iba a llamar a la policía. No dije nada. A veces, cuando alguien por fin empieza a decir la verdad, lo más inteligente que puedes hacer es dejar de ayudarle a hablar. Ella se quedó viendo la alfombra. No estaba tratando de que te arrestaran. ¿Entonces qué estabas tratando de hacer? Silencio. Diane. Iba a decir que no encontraba el brazalete aquí en Italia. ¿Cuándo? No sé, después de llevar aquí un día o 2. ¿Y entonces qué? Habríamos buscado. Todos, en nuestros cuartos. Sí. En el equipaje. Me miró, y ahí estaba, todo el plan, feo y completo, tendido entre las dos sin que ninguna tuviera que adornarlo. Le dije, y alguien iba a encontrar tu brazalete en mi maleta. No tenía cada detalle resuelto. Casi me da risa. Ese me parece un detalle bastante importante. Ya te dije que no iba a meter a la policía. Sigues repitiendo eso como si eso lo hiciera razonable. Nunca quise que te arrestaran. ¿Entonces qué querías? Se levantó otra vez. Quería que Mark te viera diferente. El cuarto se quedó muy en silencio. ¿Diferente cómo? Ella volteó la mirada. Dilo. No me hables como si fuera una niña. Entonces contéstame como una persona adulta. Sus ojos regresaron a los míos, y finalmente lo dijo. Quería que él dudara. Eso fue peor, mucho peor de lo que esperaba. No más fuerte, no más dramático, simplemente peor. ¿Dudar si soy una ladrona? Eso no fue lo que dije. ¿Entonces de qué se suponía que dudara? ¿De si de verdad te conoce? La miré fijamente. Ella no necesitaba que Mark creyera para siempre que yo había robado el brazalete. Ni siquiera necesitaba que me acusara, le bastaba con una sola grieta, un solo momento en el que mi esposo me mirara y pensara ¿será posible? Con eso le alcanzaba. Le dije, estabas dispuesta a dañar el matrimonio de tu hijo porque te sentías sola. Se le endureció la cara. Tú me lo quitaste de esta familia. No. Mark hizo una vida contigo, sí, Diane, así es como funciona el matrimonio, generalmente. ¿Te parece gracioso? Ni tantito. Tomó su bolsa. Le dije, ¿sabes cuál es la parte más extraña de todo esto? Se detuvo. ¿En serio pensaste que esto iba a funcionar? ¿Pensaste que Mark iba a ver ese brazalete en mi maleta y dudar de mí antes que dudar de ti?
No contestó nada, y ese silencio me dijo más que cualquier otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué no habría de pensarlo, si durante 11 años, cada vez que había que escoger entre confrontar a su madre o pedirme a mí que fuera comprensiva, Mark siempre había optado por pedírmelo a mí? Abrí la puerta. Diane caminó hacia ella, pero se detuvo a mi lado. No tienes idea de lo que se siente perder a tu familia. La miré. Estar sola no te da derecho a dejar solo también a tu hijo. Se fue. Mark regresó como 20 minutos después. Le conté todo, sin exagerar nada, no me hacía falta. Se sentó en el mismo sillón donde había estado Diane y escuchó. Cuando terminé, se veía mal, casi enfermo. ¿Dijo eso? Exactamente esas palabras. ¿Qué quería que yo dudara? Se levantó de inmediato. Voy a hablar con ella. Estuvo fuera casi media hora. Cuando volvió, Diane venía detrás de él, y eso ya me decía que la conversación no había salido bien, antes de que ninguno de los dos dijera una palabra. Diane me señaló. Yo nunca dije que quería que te acusaran de robar. No dije que usaras esas palabras exactas. Tú retorciste todo. Mark se veía agotado. Mamá, ya párale. Estaba molesta, estaba tratando de protegerte. ¿De qué? Abrió la boca, pero no salió nada. Vi cómo Mark miraba a su mamá, y después a mí, y ahí estaba otra vez esa pausa horrible y tan conocida en la que él quería que alguien le entregara una respuesta que no le costara nada. Ya no pude más. Fui al closet y saqué mi maleta pequeña, la de viajes cortos. Mark se me quedó viendo. ¿Qué estás haciendo? Voy a conseguir otro cuarto. Claire, por favor. Necesitas tiempo. Tómalo. Yo no necesito, sí necesitas. Doblé 2 blusas y las metí en la maleta. Puedes decidir qué crees que pasó. Puedes decidir qué crees que quiso decir tu mamá. Tómate todo el tiempo que quieras. Entonces, ¿por qué te vas? Cerré el cierre de la maleta. Porque no lo vas a resolver durmiendo a mi lado mientras me pides que actúe como si todo estuviera bien. Diane soltó, esto es exactamente de lo que hablo. Mark volteó hacia ella. Mamá, vete. Ella se le quedó viendo, sorprendida. Diane se fue. Fue la primera vez que le escuché poner un límite sin suavizarlo de inmediato después. No era suficiente, pero lo noté. Conseguí otro cuarto en el mismo piso. Esa tarde salí sola, sin itinerario, sin votación familiar, sin discusión sobre dónde quería comer Diane. Encontré un cafecito pequeño, pedí de comer y me senté afuera, sola. Nadie necesitaba que yo arreglara nada, nadie necesitaba que fuera razonable, nadie necesitaba que fingiera que algo terrible era simplemente incómodo. No me había dado cuenta de lo cansado que era ese trabajo hasta que, por una hora tranquila, dejé de hacerlo. Susan me encontró de vuelta en el hotel esa noche. Se quedó parada en la puerta de mi cuarto, con cara de miseria. Debí haber dicho algo hace años. Negué con la cabeza. No me pidas disculpas a mí. Ya sabía cómo era mi mamá. Entonces habla ahora. Susan me miró un momento, después asintió. Está bien. La noche siguiente iba a ser nuestra cena bonita. Así la había descrito Diane en el itinerario, no nada más cena, sino nuestra cena bonita. Había hecho la reservación meses antes, en un restaurante a las afueras de Florencia, cerca de la villa donde nos íbamos a quedar los últimos días del viaje. Tenía una terraza con vista a los viñedos, manteles blancos, velas en candelabros de vidrio, ese tipo de lugar donde todos bajan la voz instintivamente porque hasta el aceite de oliva parece tener currículum. Casi no voy. Entonces Susan tocó mi puerta. ¿Vas a venir? No he decidido. Se recargó en el marco. Mi mamá cambió su vuelo. Eso sí me llamó la atención. ¿Cuándo? Esta tarde. Se va mañana. Ok. Dice que no puede quedarse en un lugar donde la tratan como criminal. Cerré los ojos. Claro que dice eso. Susan me dio una sonrisa cansada. Creo que piensa anunciarlo en la cena. Mejor todavía.
No tienes que venir. Lo pensé un momento, y después tomé mi bolsa. No, tengo hambre. Susan se rió, fue el primer sonido normal que ninguna de las dos había hecho en todo el día. Para las 7:30, los 5 estábamos sentados alrededor de una mesa, fingiendo discutir sobre pasta. Mark estaba junto a mí, todavía teníamos cuartos separados. Él no me había presionado con eso, y se lo agradecí. Diane estaba sentada enfrente de nosotros. Durante los primeros 20 minutos, se comportó casi con aires de reina. Le hizo cumplidos al vino, le preguntó a Tom por su trabajo, le dijo a Susan que pidiera los ravioles porque te vas a arrepentir si no lo haces. Nadie mencionó el brazalete. Después el mesero levantó los platos. Diane dobló su servilleta y la puso sobre la mesa. Cambié mi vuelo. Susan me volteó a ver. Ahí estaba. Me voy mañana a casa. Mark dijo, mamá, no. Ya tomé mi decisión. Tom estiró la mano hacia su vaso de agua. Diane continuó, vine aquí porque quería hacer algo significativo para esta familia, y en cambio me he pasado todo el viaje siendo tratada como si hubiera cometido un crimen terrible. La voz de Mark se mantuvo tranquila. Pusiste tu brazalete en la maleta de Claire. Fue un malentendido. Tú misma admitiste que no lo fue. Diane me miró. Admití que Claire y yo hemos tenido diferencias. Ella lo convirtió en algo feo. No contesté, ella quería meterme en la discusión, y yo ya había pasado suficientes años aceptando ese tipo de invitaciones. Diane volteó de nuevo hacia Mark. Yo nunca acusaría a Claire de robar. Susan dejó el tenedor sobre la mesa. Fue un sonido pequeñito, pero todos lo escuchamos. Entonces, ¿por qué me preguntaste si Claire alguna vez había agarrado algo que no fuera suyo? Diane se quedó paralizada. Susan no bajó la mirada. Eso no fue lo que quise decir. Es exactamente lo que preguntaste. No me acuerdo de cada palabra de cada conversación. Yo sí. A Diane se le tensó la cara. Susan, te llamé porque estaba preocupada por mi brazalete. No, me preguntaste eso antes de decir que se te había perdido. Mark volteó hacia su mamá. ¿Es cierto eso? Diane se giró hacia él. No me gusta que mis propios hijos me interroguen. Esa no es la pregunta, mamá. ¿Es cierto? Ella miró alrededor de la mesa, como esperando que alguien la rescatara. Nadie lo hizo. Mark se recargó en su silla. Su voz no era fuerte, y eso, de alguna manera, lo hacía más difícil de ignorar. Le dijiste a Susan que el brazalete estaba perdido 3 días antes del viaje. Después lo pusiste en la maleta de Claire la mañana en que salimos. Diane abrió la boca. Él siguió hablando. Reconociste la bolsita antes de que nadie la abriera. Conozco mi propia bolsa de joyería. Exacto. Ya expliqué esto. No, mamá. Cambiaste la explicación. Ella se veía herida. No puedo creer que me hables así. Mark hizo una pausa. Una semana antes, esa frase probablemente habría terminado la conversación. Esta vez no fue así. Trataste de hacer que dudara de mi esposa. Estaba tratando de protegerte. ¿De qué? Los ojos de Diane voltearon hacia mí. Casi pude ver el momento en que decidía si decirlo o no. Finalmente, de perderte a ti mismo. Mark se le quedó viendo. ¿A Claire? Soltó una risa corta, incrédula. Estoy sentado en Italia, en un viaje que tú planeaste para esta familia. ¿Sabes a qué me refiero? No, la verdad, no. Ya no creo que la conozca. Se le quebró la voz. Tu papá estaría avergonzado de la forma en que me estás tratando. Susan hizo una mueca, Mark no. No metas a mi papá en esto. Estoy sola, Mark. Ya sé que tú tienes a Claire, Susan tiene a Tom, yo regreso a una casa vacía. Por un momento nadie dijo nada, porque esa parte sí era cierta, y las cosas ciertas a veces pueden vivir justo al lado de las cosas terribles. La expresión de Mark se suavizó, pero su respuesta no. Lamento que estés sola. Diane se vio esperanzada por medio segundo.
Entonces él agregó, pero Claire no me está haciendo elegir entre tú y ella. Tú fuiste quien lo hizo, cuando intentaste que desconfiara de mi esposa. Diane volteó a verme. Esto es justo lo que ella quería. Por fin hablé. No. Has estado tratando de sacarme del camino desde hace años. No, Diane. ¿Crees que no lo veo? Yo creo que llevas años convenciéndote de que cada decisión de adulto que toma Mark es de alguna manera una prueba en mi contra. Ella negó con la cabeza. Tú te lo llevaste. Mark contestó antes de que yo pudiera. Mamá, yo tenía 48 años. Nadie me llevó a ningún lado. Tom se quedó mirando fijamente la mesa. Susan parecía a punto de llorar. A Diane se le llenaron los ojos. Quería que dudaras de ella, dijo. Mark no se movió. Nada más una vez. Ahí estaba otra vez, solo que esta vez se lo dijo directamente a él. Quería que la miraras y te preguntaras si tal vez no la conocías del todo. La cara de Mark cambió. Diane siguió, ahora más despacio. Quería que entendieras lo que se siente cuando alguien que quieres empieza a verte diferente. Sentí que algo dentro de mí se enfriaba, no era coraje, era claridad. Le dije, no necesitabas que él dejara de quererme. Nada más necesitabas que confiara un poquito menos en mí. Ella no lo negó. Mark se quedó viendo la mesa un buen rato. Después dijo, las cosas van a cambiar cuando volvamos a casa. Diane se limpió los ojos. ¿Entonces me vas a sacar de tu vida? No, dijo, y ella se vio sorprendida, pero ya no vas a tener llave de nuestra casa. Su expresión se endureció. Tú me diste esa llave. Y te la estoy pidiendo de vuelta. Mamá, no vas a volver a hurgar en las cosas de Claire, no vas a hacer comentarios sobre nuestro dinero ni sobre nuestro matrimonio, y no voy a hacer otro viaje familiar así. Diane me volteó a ver, como si yo le hubiera pasado cartas por debajo de la mesa. No lo había hecho, y eso significaba más para mí de lo que puedo explicar. Mark continuó. Te voy a llamar, te voy a visitar, te quiero, pero ya no voy a pedirle a Claire que aguante lo que sea con tal de que confrontarte a ti sea más fácil para mí. Susan habló después. Lo mismo digo yo. Diane volteó hacia ella. Susan tragó saliva. Te quiero, mamá, pero ya no voy a fingir que las cosas no pasaron nada más porque te enojas cuando las mencionamos. Nadie se veía triunfante. Así son las consecuencias familiares de verdad. Casi siempre, si todavía quieres a la persona, no se siente para nada como una victoria. Diane se levantó. Me voy a la villa. Tom dijo en voz baja, yo me aseguro de que llegues bien. Ella tomó su bolsa y se fue caminando. Después de la cena, Mark vino a mi cuarto. Lo dejé pasar. Se quedó parado cerca de la puerta. Perdóname. Me senté en la orilla de la cama. Él continuó, debí haberte creído. Sí me creíste. Tú creíste que ella puso la bolsita en mi maleta, nada más seguías buscando una razón para que eso estuviera bien. Se sentó en el sillón frente a mí. Le dije, tu mamá metió ese brazalete en mi bolsa una sola vez, Mark. Tú llevas 11 años metiendo cada cosa incómoda que ella hace, en la mía. Eso sí le pegó. No tuve que explicárselo más, él ya lo entendió. Después de un rato, dijo, te pedía que fueras razonable porque sabía que mi mamá no lo iba a hacer. Sí, me hiciste responsable de su comportamiento. Sí. Bajó la mirada hacia sus manos. Lo siento. Esta vez sí le creí la disculpa, aunque eso no significaba que todo estuviera arreglado. Una disculpa es apenas un comienzo, eso lo sabe cualquiera que lleve suficiente tiempo casado. Mark levantó la vista. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos a casa? Lo pensé, y le dije lo único que honestamente sabía, lo vamos a descubrir cuando lleguemos. Volamos de regreso 2 días después. Diane no venía con nosotros. Había tomado el vuelo más temprano que reservó después de la cena. Y por primera vez desde que salimos de Ohio, nadie tuvo que organizarse alrededor de su humor. Sé que suena cruel, no lo digo con esa intención, simplemente el aeropuerto se sintió más ligero. Susan se compró una revista. Tom encontró café.
Mark y yo nos sentamos juntos en la sala de espera, sin hablar mucho. En un momento se levantó para ir al baño y preguntó, ¿me cuidas la maleta? Lo miré, y él se dio cuenta de lo que acababa de decir. ¡Ay, ya, no empieces! Me solté riendo, no lo pude evitar. Él también se rió. Probablemente fue el primer momento en 10 días en que recordé por qué me había casado con él. Llegar a casa se sintió más extraño de lo que esperaba. Nuestra casa se veía exactamente igual, correo sobre la barra, una planta en la cocina que de alguna manera había sobrevivido a que la vecina la regara. La lucecita roja parpadeando en la cafetera porque Mark nunca se acuerda de desconectarla antes de viajar. Nada dramático nos esperaba, ninguna confrontación final, ningún abogado, ninguna junta familiar, solo ropa sucia por lavar. Que francamente es como terminan la mayoría de los grandes dramas emocionales cuando ya pasaste los 40. De todas formas hay que lavar la ropa interior. Diane empezó a mandarle mensajes a Mark a la mañana siguiente. Él no me mostraba los mensajes, a menos que tuvieran que ver conmigo. Eso también era nuevo. Antes de Italia, me hubiera pasado el celular diciendo que le contesto, o peor, le puedes hablar tú. Ya no hacía eso. Algunos mensajes de Diane eran de disculpa, otros, no tan buenos. Uno empezaba, lamento que Claire haya malentendido que tan asustada estaba yo. Mark contestó, eso no es una disculpa. Y dejó el celular a un lado. No tuve que decirle nada, eso también era nuevo. Diane devolvió la llave de la casa por medio de Susan. Durante las primeras semanas, Mark hablaba con su mamá una vez por semana. A veces esas llamadas duraban 20 minutos, a veces 4. Él nunca la castigó con el silencio, y yo tampoco se lo pedí, ella era su mamá. No me interesaba ganar ningún concurso cuyo premio fuera hacer que él perdiera a alguien que quería. Lo que yo quería era que las reglas cambiaran, y cambiaron. Mark y yo empezamos a ir con un consejero de matrimonio ese otoño. Ahí tampoco pasó nada glamoroso, ningún momento de revelación con violines de fondo. Sobre todo, aprendimos cuántos años llevábamos peleando por lo que no era. Yo pensaba que nuestro problema era Diane. Mark pensaba que nuestro problema era que yo me tomaba muy personal lo de Diane. Ninguno de los dos tenía completamente la razón. Nuestro verdadero problema era lo que pasaba después de que Diane cruzaba la línea. Mark evitaba la incomodidad, yo me llenaba de resentimiento, él me pedía que lo dejara pasar, y yo, eventualmente, lo dejaba pasar. Así fue como todos aprendieron que dejarlo pasar era la opción más fácil disponible. También tuve que admitir algo de lo que no me siento orgullosa. Meter esa bolsita de joyería en la maleta de Mark había sido una reacción impulsiva. Yo sabía que era joyería, pero no sabía exactamente qué había adentro. Lo más correcto hubiera sido sostenerla frente a Diane, ahí mismo en su entrada, y preguntarle qué es esto y por qué lo pusiste en mi maleta. Pero no lo hice. Durante años me habían dicho que yo la malinterpretaba, así que en algún punto del camino empecé a creer que necesitaba pruebas antes de tener derecho a reclamar algo. Eso también era algo que tenía que cambiar en mí. Como 4 meses después de Italia, Diana me preguntó si podíamos vernos para tomar un café. Para entonces ya se había disculpado con Susan, y también con Mark, sin echarme la culpa en la misma frase, lo cual, al parecer, le había costado varios intentos. Acepté. Nos vimos en un panera a medio camino entre las dos casas, no exactamente un territorio neutral en el sentido diplomático, pero tienen buen café. Y nadie espera que una reconciliación sea elegante junto a una máquina de refrescos de autoservicio. Diane ya estaba sentada cuando llegué. Durante los primeros 10 minutos, se explicó, la muerte de Richard, la casa vacía, lo asustaba que se había sentido de volverse innecesaria. La escuché. Después se detuvo. Sé que nada de eso lo justifica. No. Ella asintió. Un año antes, que yo dijera solamente eso hubiera desatado otra pelea, esta vez lo dejó pasar así, tal cual. Lo que hice estuvo mal, dijo. Esperé. Pero, no, mamá, nada más esa frase. Entonces le dije, gracias. Se vio sorprendida. ¿Me puedes perdonar? Puedo. Se le relajaron los hombros. Después agregué,
eso no significa que las cosas regresen a como eran antes. Se le borró el alivio de la cara. Casi sonreí. Hay cosas que toman más tiempo. Podemos ser cordiales, podemos cenar juntas, podemos pasar las fiestas juntas, pero la confianza no es algo que se recupera nada más porque somos familia. Ella bajó la mirada hacia su taza de café. Entiendo. No estaba completamente segura de que de verdad lo hubiera entendido. Pero comprender que existen límites y respetarlos son dos cosas muy distintas. Yo estaba dispuesta a fijarme en la segunda. Durante los meses siguientes, Diane empezó a comportarse mucho mejor. No perfecta, claro, seguía siendo Diane. En Navidad, por ejemplo, comenzó a decir que Mark siempre había preferido su pay de nuez, pero se detuvo antes de terminar la frase. Mark también se dio cuenta. Mamá, ya sé, le dijo. Ya sé. Y ahí quedó todo. No hubo discusión ni ese incómodo viaje de 20 minutos a casa en el que Mark intentaba explicarme lo que su mamá realmente había querido decir. Susan también cambió. Dejó de intervenir automáticamente para rescatar a su madre cada vez que surgía una conversación incómoda. Curiosamente, creo que eso ayudó a Diane mucho más que todos los años que habíamos pasado tratando de protegerla. Mark y yo también fuimos mejorando, aunque poco a poco. Y eso fue importante. Si de repente se hubiera convertido en un esposo incapaz de permitir que alguien cruzara nuestros límites, probablemente no le habría creído. En cambio, el cambio apareció en detalles pequeños. Dejó de comprometernos con planes familiares sin preguntarme primero. Si Diane necesitaba algo de él, Mark se encargaba de responderle directamente. Y si ella hacía algún comentario sobre nuestro matrimonio, él lo enfrentaba antes de que yo tuviera que hacerlo. Yo nunca necesité que eligiera entre su mamá y yo. Lo único que quería era que dejara de hacerme pagar el precio de quererla. Casi un año después de nuestro viaje a Italia, Mark y yo planeamos otra escapada, pero esta vez solo nosotros dos. La noche anterior, nuestras maletas estaban listas en la recámara. Como era de esperarse, Mark terminó de empacar primero. Ese hombre podía preparar equipaje para 2 semanas en menos de 15 minutos y todavía encontrar espacio para un par de mocasines. A la mañana siguiente, bajó su maleta y luego regresó por la mía. Oye, dije. Él tomó la agarradera, pero yo puse mi mano encima primero. Yo puedo cargar mi propia maleta. Mark se quedó mirándome unos segundos y luego soltó una carcajada. Está bien. Bajé mi equipaje por mi cuenta. Antes de meterlo al carro, revisé el cierre. Mark me vio hacerlo, pero no comentó nada. Simplemente abrió la cajuela. Durante mucho tiempo creí que mantener la paz dentro de una familia significaba aprender qué cosas debía ignorar. Ahora pienso diferente. A veces, la verdadera paz llega cuando entiendes qué responsabilidades te corresponden y cuáles nunca fueron tuyas. La soledad de Diane no era algo que yo tuviera que resolver. La manera en que Mark evitaba los conflictos tampoco era mi responsabilidad. Y mantener a todos cómodos todo el tiempo jamás debió convertirse en mi trabajo. Esa pulsera solo había estado unos minutos dentro de mi maleta, pero todo el peso emocional que representaba llevaba años acompañándome. Lo único que no había entendido era que yo también tenía derecho a dejarlo atrás. Así que lo hice. Y la siguiente vez que Mark y yo manejamos rumbo al aeropuerto, el único equipaje que llevé conmigo fue el que tenía una simple agarradera. Si alguna vez te ha tocado ser la persona que intenta mantener la paz en tu familia, probablemente sabes lo agotador que puede llegar a ser cargar con ese papel. A veces, lo más saludable es detenerte y decidir qué cargas realmente te corresponden, y cuáles nunca.